Estamos haciendo un estudio llamado El Romance de la Redención. Es un estudio sobre el libro de Ruth y hemos llegado a la lección número 11. Y a esta lección yo le llamo La Redención de Ruth. Todo está transcurriendo bastante rápido en este último capítulo. En tan solo unas horas, Boaz y Ruth van a casarse. Este es el día de su redención. El sol ya está saliendo, ya está amaneciendo y Boaz va a levantarse y dejar el trilladero y está dirigiéndose hacia las puertas de Belén, y es ahí donde esta historia va a transcurrir. Las puertas de Belén es ahí donde todo negocio debe ventilarse, y hoy tenemos juzgados y tenemos todo un sistema judicial, pero ellos llevaban sus negocios en las puertas de la ciudad. Boaz tiene mucho en qué pensar porque tiene que hacer todo esto muy bien, si es que va a redimir a Ruth. Él no puede hacer esto a la ligera, tiene que hacerlo correctamente. La tierra de Elimelech está a la venta y tan solo la noche anterior, Noemí cedió sus derechos en favor de Ruth. Le cedió todos sus derechos. Pero el pariente más cercano no lo sabe. Esta es una información que el pariente más cercano no tiene y que necesita saber para esto. Y como hemos dicho muchas veces, Boaz es un pariente de Elimelech, pero hay un pariente más cercano todavía, más que él. Y si bien la Biblia no nos indica con precisión qué clase de relación familiar tenían ellos, sí sabemos que forman parte de la misma familia. Y sí, Boaz está emparentado, pero hay alguien más. Hay otro, que es aún más cercano en su relación con Elimelech. Y gracias a esto significa que este hombre, al que llamaremos el pariente más cercano, él tiene el primer derecho para comprar las tierras. Él tiene el primer derecho para tomar el control de estas propiedades y también para supervisarlas. Y también de casarse con la viuda. Por supuesto, él cree que se trata de Noemí, que es la viuda mayor. Él no está pensando en Ruth. Y Boaz lo sabe. Y por esto él tiene información secreta, por así decirlo. Él tiene información que el otro pariente no tiene. Y él va a usar esta información para su ventaja, pero tiene que ser muy sabio en cómo va a usar esta información. Entonces, permítanme mostrarles la forma en que él va a tratar con este hombre. En primer lugar, tenemos lo que llamo Boaz y el pariente más cercano. Esta es la forma en que él va a tratar con este hombre y es muy sabio como lo hace. Primero que nada, él es el primero en presentarse y eso es muy bueno. Si vas a hacer algún tipo de negocio, sé quién llegue primero a la mesa. Él es el primero en llegar y está esperando por este pariente más cercano. Espera a que llegue y él sabe que tiene que llegar porque esta es la puerta de la ciudad, no puede salir ni entrar sin pasar por este lugar. Así que espera a que se aparezca y cuando llega lo llama y le dice, ven, siéntate conmigo. Y luego pide que 10 ancianos vengan y se sienten con ellos. Ahora estamos hablando en serio. Y obviamente se trata de una transacción muy importante. O de otra manera no habría pedido a estos 10 testigos para que estuvieran presentes en este lugar. Sin duda alguna. Este otro hombre, el pariente más cercano, sabe que algo importante va a ocurrir porque de otra manera no hubieran pedido a los 10 testigos para que presenciaran todo esto. Pero probablemente podría inferir lo que está por ocurrir. Probablemente deduzca que todo este asunto se trata de las tierras de Elimelech. Y claro, él quiere la tierra. Él quiere la propiedad. Él deduciría esto porque todos en Belén saben que Noemí ha regresado desde Moab. Regresó a Belén después de muchos años. Se fue a Moab, pero ya ha regresado. Pero evidentemente le interesaría tener otra vez la posesión de sus tierras, del lugar donde habían vivido. Todo el mundo piensa que de esto se trata. Ahora voy a enseñarte lo que esto representa para nosotros como cristianos, porque no es una simple historia bíblica, sino que hay verdades y principios involucrados aquí, y tenemos que aprender. Hablemos de este pariente más cercano, de este hombre que tiene un parentesco más cercano que Boaz. Él es una buena ilustración de la ley de Moisés.
La ley de Moisés tuvo que haber venido antes que Jesucristo. La ley de Moisés no fue dada para redimirnos, sino que la ley de Moisés fue dada para enseñarnos cuán maligno era el pecado y cómo todos tenemos problemas con el pecado. Y luego tenemos a estos 10 ancianos que invita para fungir como testigos. Yo creo que ellos son un buen ejemplo para nosotros de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y luego tenemos al mismo Boaz. Y Boaz, por supuesto, es una gran ilustración de Cristo Jesús. Y por último, tenemos a Ruth, que sería el creyente gentil, Ruth la moabita. Y esto es lo que significa para nosotros. Ahora, cuando vemos a Boaz yendo a las puertas de la ciudad, nos indica que está haciendo públicos sus planes de redención. Esto no es un asunto privado entre él y Noemí o entre él y Ruth, no, sino que lo hace público. Y esto es lo que la Biblia dice de nuestra redención. Este versículo de la Escritura en Hechos 26:26, donde Pablo dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón o en secreto. Es su manera de decir que no fue en privado. La redención de Jesucristo por nosotros fue una muerte pública. Él murió en las puertas de la ciudad. Fue ahí donde murió. Él murió en una humillación pública. Todo el mundo sabía de la crucifixión. Por eso Pablo dijo, esto no es una sociedad secreta. Yo conozco gente que quiere unirse a estas sectas y grupos secretos. Y yo quisiera prevenirte, ten cuidado. Ten mucho cuidado al hacerlo. Porque lo que Jesucristo hizo por nosotros no fue ningún secreto. Fue algo público. Este es el segundo punto que quisiera abordar. Hablemos sobre Boaz y la ley de Moisés. Y esto para mí representa el pariente más cercano en esta historia. Él representa la ley de Moisés para nosotros. Antes de que Boaz pueda redimir a Ruth, primero debe tratar con este pariente más cercano. Tiene que tratar con él antes de poder redimir la propiedad de Elimelech. Y Boaz, muy cautelosamente, no dice nada acerca de Ruth. Él solamente habla sobre la tierra. Esto lo ha pensado muy bien. Él tiene un plan. Lo que está haciendo aquí demuestra una estrategia. Por eso no está mencionando a Ruth. Y solamente se la pasa hablando de la tierra que perteneció a Elimelech. El pariente sabe que Noemí ha regresado y que las tierras de Elimelech ahora están a la venta. Y para nosotros los cristianos, este pariente más cercano representa la ley de Moisés. Y para poder redimirnos a nosotros, esto fue lo que Jesús tuvo que hacer. Jesús tiene que cumplir todos los requisitos de la ley de Moisés. Él no puede redimirnos a menos que cumpla exitosamente con la ley. Por eso en Mateo 5, verso 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino que he venido para cumplirla. Él no vino para destruir la ley, sino que cumplió con cada aspecto de la ley. Nosotros incumplimos la ley. Jesús nunca incumplió con la ley, sino que la guardó perfectamente. Y esto es lo que debemos comprender cuando vemos la ley de Moisés. No hay nada de malo con la ley de Moisés. No hay nada de malo con la ley de Moisés. ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. Nosotros tenemos el problema, justo como en esta historia. No hay nada malo con este pariente más cercano. Él no está haciendo nada malo. Ruth es el problema. Ruth es una extranjera. Ruth es una moabita. Y como ya hemos señalado, lo único que la ley de Moisés contiene para los moabitas es una maldición. Una maldición. No había ninguna promesa para los moabitas en la ley de Moisés. Por eso el problema no es la ley de Moisés. Nosotros somos el problema. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 3, lo define muy bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, nuestra carne,
las cosas que nosotros hicimos mal, nuestra naturaleza carnal, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo condenó al pecado en la carne. Y esa es la ilustración que vemos aquí. Este hombre representa la ley de Moisés, a él le gustaría comprar la tierra, pero él no puede redimir a Ruth. Esa es una historia diferente. Pero Boaz sabe que su oportunidad va a venir porque él sabe que él tendrá que ofrecerse para redimir a Ruth. Y él sabe que este pariente más cercano no va a querer hacerlo, porque el pariente más cercano tiene una familia. Él ya tiene una esposa e hijos. Y todo esto solo traería confusión a su hogar si se casara con alguien más. Boaz lo sabe. Boaz, por supuesto, no tiene esposa ni hijos. Por lo tanto, él es libre para casarse con Ruth. No existirá complicación alguna para su familia. Pero este pariente más cercano no va a poner en juego a su familia por una mujer moabita. Sería algo muy tonto que él lo hiciera. Y por esta razón, él es una grandiosa ilustración de todo esto. La ley de Moisés no contiene promesas para los moabitas. Ella no puede invocar la ley de Moisés porque ella es una extranjera. Y yo quiero que lo comprendamos muy bien porque he visto muchos cristianos que se mezclan en sus teologías y comienzan a vivir bajo la ley. Pero la ley de Moisés no tiene nada que ver con nosotros como cristianos. Jesús ya cumplió con la ley para nosotros. Y si no la hubiera cumplido por nosotros, nosotros no podríamos cumplirla porque no somos judíos. No somos israelitas, somos extranjeros. Así que estamos en la misma situación aquí. Y este pariente más cercano que representa la ley de Moisés no puede romper la ley para cumplir con la ley. Y la ley de Moisés decía que un moabita no podría entrar en la presencia del Señor, no tomará parte de ella. Por esta misma razón, Ruth no puede tener cabida en la ley. Ella no puede tener cabida en la ley. Ahora, Ruth llegó a Belén. ¿Y qué vas a hacer con esta mujer extranjera? No hay manera en que la ley de Moisés pueda redimirla, porque al ser una extranjera no tiene cabida en la ley de Moisés. Como dije, no puedes romper la ley para cumplir la ley. Y si rompes la ley en un solo concepto, eres culpable de romperla toda. ¿Cuántas mentiras tenemos que decir antes de ser mentirosos? Solo una. ¿Cuánto dinero tienes que robar antes de convertirte en un ladrón? 1 centavo. 1. Es todo. Así que este es el conflicto que está tomando lugar aquí. Por esta razón, a medida que vemos la historia, el pariente más cercano, esta persona con un parentesco aún más cercano que Boaz, no puede ayudarla. Y alguien preguntará, ¿y para qué se dio la ley? Bueno, pues vuelve a leer el libro de Gálatas. Ahí Pablo nos dice por qué fue así. La ley fue dada para que el pecado pudiera ser excesivamente pecaminoso. Es decir, para que pudiéramos aprender cuán malo era nuestro pecado. Todo el mundo cree ser una buena persona. Puedes hablar con cualquiera y decir, sí, soy buena persona. Pero es un mentiroso, en su declaración de impuestos oculta cosas y le miente a su esposa, pero soy un gran hombre. Y todo el mundo cree ser bueno. La Biblia es muy clara al respecto. No hay justo, ni aún uno. No hay ni uno. Recuerda cuando el joven rico se acercó con Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? De nuevo, una religión de buenas obras. ¿Qué debo hacer? Y Jesús lo paró ahí mismo y dijo, a ver, espérate tantito. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Lo que él quiere decir es que si no puedes llamarme Dios, no me llames bueno. Palabras poderosas. Solamente la gracia puede redimir a Ruth. Lo que Boaz está a punto de hacer no es solo guardar la ley, sino que va a ir más allá de la ley. Él va a entrar al campo de la gracia. Va a hacer lo que la ley no requiere que él haga. Si no la hubiera redimido, no estaría rompiendo la ley, porque
ella es moabita. Y es lo mismo con nosotros. La Biblia dice en Romanos 3, verso 26, así es como Dios nos redimió, que Dios tenía que ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, no puede romper la ley para redimirnos. Él tiene que hacerlo bien. Y la única manera de hacerlo es por gracia. Como mencioné, si rompes la ley en un punto, te vuelves culpable de romperla en todo. Santiago nos lo explica claramente. Y otra vez, quiero enfatizarlo. No hay nada de malo con la ley de Moisés. Nosotros somos el problema. Somos extranjeros, pecadores. Todos hemos quebrantado la ley. Esto es lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 10. Él está hablando sobre la ley de Moisés y él dice, Romanos 7:10, el mismo mandamiento era para vida. Por esta razón Dios lo dio. Es así como debemos vivir. Esto es lo que tenemos que hacer. Y dice que era para vida. Y sigue diciendo en el verso 12 que la ley es santa. El problema es que no somos santos. Y en ese mismo pasaje nos sigue diciendo que el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Y por último, en el versículo 14, dice que la ley es espiritual. Y lo que hace es poner el énfasis aquí para indicar que no hay nada de malo con la ley de Moisés. El problema radica en ti y en mí. Nosotros hemos pecado. Y como hemos quebrantado la ley no puede redimirnos. Lo único que la ley puede hacer es condenarnos, volvernos culpables, por cuanto todos pecaron. Hemos quebrantado la ley de Dios. Espero estarme dando a entender. El tercer punto del que quisiera hablar, lo que llamo Boaz y la gracia amorosa. Boaz y la gracia amorosa. Verás, este pariente más cercano, el pariente que representa la ley de Moisés, la cual fue dada antes de Jesucristo, y por eso leemos en Juan capítulo 1 que Moisés nos dio la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Este pariente más cercano lo que quiere es la tierra. Él quiere la propiedad y está listo para redimirla, y él dice, yo la redimiré. Y es aquí cuando Boaz trae a colación el tema de Ruth. El día en que tú redimas la propiedad, también tendrás que redimir a Ruth, porque Noemí le ha cedido los derechos sobre la propiedad a Ruth. Aquí está el problema. E inmediatamente el hombre dice, yo no puedo hacerlo, yo no puedo redimirla. Él no la amaba, y porque no la ama, no va a hacer algo que ponga en peligro su familia. Y ese es el problema de que la ley nos redima siendo extranjeros. El problema es, como dijo Pablo en Gálatas 3:12, la ley no es de fe. Y continúa diciendo en Gálatas 5:6, fe que obra por el amor. Eso debemos comprender. Jesús fue mucho más allá de la ley. Y por eso la ilustración es tan gráfica y literal en el jardín de Getsemaní, donde dice que Jesús fue un poco más allá. Y precisamente eso hizo. Él fue más allá de lo que la ley demandaba. Fue el amor lo que lo motivó para redimirnos. No hay amor más grande que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Y espero estarme dando a entender, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, no hay nada malo con ellos. Son buenos como código de vida, pero no son muy buenos para morir. Hay gente que se acerca conmigo y me dice, yo solamente vivo por los 10 mandamientos, y les digo, qué bueno, qué bueno. Es bueno vivir por los 10 mandamientos, pero ni te atrevas a morir. ¿Por qué? Porque si mueres, la ley te condenará. Tú y yo sabemos que has quebrantado la ley y que hiciste cosas que no debiste hacer. Entonces, eres culpable ante la ley. Es bueno vivir por ella, pero no morir por ella. Por ejemplo, pensemos en los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos. Y he escuchado esto muchas veces en mi vida. Yo vivo por los 10 mandamientos y yo les digo, qué bueno que vivas por los 10 mandamientos. Sin embargo, ni se te ocurra morir, porque si mueres, los mandamientos te condenarán. Cuando vemos los mandamientos del 1 al 9 son, haz esto, no hagas lo otro. Léelos, te darás cuenta de que no harás esto o harás lo otro. Haz esto, no hagas lo otro. Nos dice lo que se supone que hagamos. Pero todo cambia cuando llegas al 10º mandamiento. No te dice no mientas, no robes, no cometas adulterio, honra a tus padres. No. Dice no vas a codiciar. No codiciarás. ¿Y qué significa esto? La codicia es una actitud. No es algo que haces, sino que viene del corazón. Y lo que está diciendo aquí, en este 10º mandamiento, es ni siquiera tengas el deseo de romper los mandamientos. Aún la actitud misma de tener el deseo te hace culpable, porque estás codiciando. Y es una actitud, sí, no hiciste nada en cuanto a acciones, pero es una actitud del corazón. ¿Y qué nos dice esto? Es exactamente lo que Pablo nos dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos. Todos hemos hecho algo mal y no solo somos tú y yo. El mundo entero se encuentra en esta categoría. Todo el mundo ha pecado. Así que la ley no tiene el poder para producir vida. No puede hacerlo. Lo único que puede hacer es condenarnos por las cosas que hemos hecho mal. Por esta razón Pablo nos dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gracias a Dios por eso. Es por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él pagó la deuda por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Yo tenía que estar allá en la cruz. Él no tuvo que estar ahí. Yo tuve que haber sido crucificado. Yo tuve que haber muerto, porque fue mi pecado, no su pecado. Pero Él tomó mi lugar y tomó tu lugar. Y tomó el lugar de todos aquellos que han creído en Él. Él se volvió maldición por nosotros y murió en nuestro lugar. Y aún más que eso, como dice en Efesios 1:6, Él nos ha hecho aceptos en el amado, así como Boaz está haciendo con Ruth. Ya que Él la ama, Él está dispuesto a redimirla de su viudez. Él está dispuesto a redimirla de la maldición de ser una moabita y hacerla formar parte de la familia de Dios. ¡Qué maravillosa historia de amor! Es todo gracias a su amor por ella, que Él la redime. Va más allá de lo que la ley requiere que Él haga. Y cuando vemos esta historia, tenemos que relacionarla con nosotros, porque no somos israelitas, somos extranjeros. Éramos extraños para con Dios, éramos extraños a los ojos de Dios. Pero Dios, gracias a su amor tan intenso por nosotros, entregó a su único Hijo. Jesús murió no solo por los israelitas, no solo por los judíos, sino que murió por cualquiera que ponga su fe en Él. Jesús dijo, no existe mayor amor que este, que el que un hombre entregue su vida por sus amigos. Hay una canción que se escribió hace no muchos años y me encanta. Y dice, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Y esto solamente es posible porque Jesús ha hecho tanto por nosotros. Por eso Él es nuestro amigo fiel. Por tanto, ahora tenemos una nueva ley. En el Antiguo Testamento tenemos todas estas leyes y también tenemos los 10 mandamientos. Y luego, a partir de la ley de Moisés, los juristas judíos sacaron unas 600 leyes diferentes. 600 leyes que guardaban, y tenían todas estas leyes, pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús nos da una nueva ley. ¿Sabes cuál es? Es la ley del amor. La ley del amor. Dice en Juan 15:12, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Esa es la marca de ser un cristiano.
vivimos bajo la ley del amor. Y eso es lo que vemos aquí. Esta nueva ley de amor conquista a la ley del pecado y la muerte. La conquista y nos entrega una relación con Dios. Ahora quiero darte una ilustración del Antiguo Testamento, para clarificarlo todo bien. La historia de Caleb. Caleb es uno de esos grandes héroes de la fe, porque fue uno de los dos que entraron a la tierra prometida, él y Josué, de toda esa generación. Y entraron a la tierra prometida. Y la Biblia dice que Caleb tenía una hija cuyo nombre fue Axa. Y cuando llegó la hora de que Axa se casara, Caleb no quería que cualquier debilucho fuera su yerno, así que cualquiera que expulse a los gigantes se casa con mi hija. Es un gran reto y Otoniel pudo cumplir con este reto. Y cuando vemos estos nombres tienen un significado especial. El nombre Axa significa gracia y el nombre Otoniel significa la fuerza o el poder de Dios. Y cuando vemos esto, nos dice que Otoniel expulsó a los gigantes y Caleb entrega a su hija Axa como su mujer. Ella le dice a su nuevo marido, mira, tenemos un nuevo regalo de bodas. Pero la Biblia registra que en su camino hacia allá con Otoniel y Axa, no había sido Otoniel quien pidió por el regalo de bodas, sino que había sido Axa quien le pidió a su padre. Ella le pidió a su padre un regalo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Es muy claro. Se requiere del poder y de la fuerza de Dios para tratar con espíritus demoníacos, pero se requiere de gracia para tratar con un padre. Gracia. Fue Axa quien dijo, ¿me darías un regalo de bodas, padre? Y sí, su padre le dio un regalo de bodas. Su padre se las arregló para proveer mucha agua para ella. Agua para la tierra que ella había recibido. Y eso es lo que vemos en esta historia. Elimelech representa al antiguo pacto. Se basa en la ley y termina en muerte. Noemí, por su parte, es un tipo del Israel natural. Ella es todo lo que queda de ese pacto que ya es obsoleto. Boaz es un tipo de Jesucristo y de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no se basa en la ley, sino que se basa en amor y que no termina en muerte, sino que termina en vida. Y luego tenemos a Ruth, que es una imagen de la iglesia. Tú y yo, que fuimos redimidos. Así que de esto se trata la historia de la Biblia. Es la historia de redención. Y esta lección se llama la redención de Ruth porque ya se está cumpliendo. Y la única manera en que podemos ser redimidos es a través de la gracia. Gracia. Solo así podemos sentir el amor de Dios, un amor que nos redime. Y la manera en que Dios desarrolla este gran plan, un plan maestro, porque no había otra manera en que pudiéramos ser redimidos. No había manera en que pudiéramos ser salvos. Todos hemos pecado. Todos pecamos. Y la única manera en que Dios pudo redimirnos fue pagando esa deuda por nosotros. Por su amor por nosotros fue que pagó nuestra deuda. De la misma manera en que Boaz lo hace con Ruth para poder casarse con ella. El Antiguo Testamento no nos sirve de nada. Porque solo nos condena. Dice que somos culpables. Pero a través de Jesucristo hemos encontrado una nueva ley de amor que provee la gracia de Dios. Y es así como podemos ser salvos. Por gracia, por la fe, somos redimidos. Mi oración es que en tu viaje cristiano descubras estas verdades de cuánto Dios te ama y cuánto le importas. Y lo que Él ha hecho para redimirte. Este es su plan maestro de redención. Es la gracia de Dios que está disponible para todos, si tan solo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.